Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Dark, Spectra Phantom, Prian Mateo, Gaster Gel Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Boris Ta, Emperador Antiguo Chan, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 5. El puño de Kyoko se apretó alrededor de su lanza mientras observaba por dónde entraba el hombre de rojo en el laberinto, con las víctimas a cuestas. Ella recordó su altercado anterior. Enfrentarse a este tipo en el mundo real era suficiente dolor de cabeza. Tendría que tener mucho cuidado dentro del laberinto. Pero maldita sea si ella no se sintiera nerviosa. Ese miedo intenso y primario todavía estaba claro en su mente, pero todo lo que podía hacer era seguir adelante. Ella ha visto sus trucos una vez antes, así que al menos lo espera si él lo intenta de nuevo. Incluso si está obteniendo poder de las brujas, eso no lo haría invencible. ¿Algún desarrollo adicional, Sakura?, preguntó Mami cuando se acercó a Kyoko. Nada ha cambiado desde que lo vi entrar. Lo que significa que todavía tiene que derrotar a la bruja, dijo Mami, entrecerrando los ojos hacia donde yacía el laberinto. ¿Con cuánta gente estaba? 6 según mi cuenta. No deberíamos demorarnos, entonces. ¿Estás preparado? Demonios, sí. Si vuelve a intentar su estúpido truco mental, estaré listo para ello. Mami asintió, con una expresión de determinación clara en su rostro. Lastimar a una persona normal no le sentaba bien, pero este hombre estaba usando a personas inocentes para alimentar su propia lujuria por el poder. Enfrentarse a una bruja era una cosa, ya que son criaturas sin sentido que esparcen maldiciones solo por su naturaleza. Pero una persona que deseaba usar el poder de las brujas para sí misma, la noción de utilizar a otros para promover su propio poder la enfermó. Había que detenerlo. Ella solo tenía una vaga idea de lo que este tipo era capaz de hacer por lo que Kyoko y Kyubei habían dicho, así que necesitaba estar preparada para cualquier cosa. Al abrir el laberinto, solo podía esperar que lo peor no sucediera. En lo más profundo de su laberinto, la bruja del jardín de rosas se agitó. Su leal familiar Adelbert hizo sonar su alarma cuando vio a 2 intrusos. Incluso aquí la bruja podía sentir a sus familiares cayendo presa de ellos, ya que eran derribados y cortados en cintas. ¡Qué terrible! Ella lloró, aulló, gritó de dolor mientras la amenaza a su jardín continuaba sin cesar. ¿Por qué se entrometen en su jardín? Todo lo que quería era cultivar hermosas rosas. Incluso le trajeron fertilizante nuevo a su jardín para que sus rosas florecieran de manera más vibrante, radiante y hermosa, pero los Adelbert aún no se lo han traído. Posiblemente debido a que estos intrusos los detuvieron. ¿Por qué alguien querría evitar que cultivara rosas? Su jardín existe únicamente para ese propósito. Cualquiera que intente evitar que crezcan sus rosas no sería más que una mala hierba, ¿verdad? Las malas hierbas son perjudiciales. Cáncer, plaga, pestilencia para cualquier jardinero competente. Las malas hierbas deben eliminarse, erradicarse, destriparse para no inhibir el crecimiento de sus rosas. Podía sentir las malas hierbas en su dominio, sus raíces invasoras a través de su jardín, arruinando todo su arduo trabajo. Esto no podría continuar más. Hay que hacer algo. Ella misma tendría que lidiar con estas malas hierbas. Ella tendría que... Hiciste que fuera muy difícil encontrarte, ¿eh? Todo este lugar es un maldito laberinto. Los pensamientos de la bruja fueron interrumpidos por una voz. ¿En serio? ¿Cómo subes 2 tramos de escaleras para terminar donde empezaste? La voz se rió entre dientes. Al menos dame un mapa o algo así. La bruja extendió sus sentidos. Podía oír la voz, lo que significaba que estaba cerca, pero no podía sentir su presencia en absoluto, sintiendo solo las sensaciones de esas malas hierbas acercándose cada vez más. Entonces, ¿qué pasa con este lugar? ¿Secuestras a toda esa gente y luego qué, les das de comer a tus mascotas? La bruja se retorció.
Sus familiares continuaron cayendo ante esas molestas malas hierbas y ahora existía una presencia que ella no podía determinar. Independientemente de lo que fuera, era un peligro para sus rosas si estaba tan cerca. La única razón por la que estaría aquí es para dañar sus rosas. Como tal, tenía que ser tratado. E inmediatamente, una verdadera charlatana, no. Una enorme enredadera salió disparada del suelo debajo del altavoz, intentando agarrarlos, pero se partió en dos antes de que tuviera la oportunidad. Ja, ahora estamos hablando. Comencemos esta fiesta. La bruja gritó antes de comenzar su pelea en serio. Kyoko escuchó el grito justo cuando estaba a punto de subir las escaleras. Eso no suena bien, dijo. Parece que nuestro adversario llegó a la bruja, dijo Mami. Tenemos que darnos prisa. Pero antes de que pudieran avanzar más, los familiares habían redoblado sus esfuerzos y volvieron a los dos. Maldita sea, gruñó Kyoko mientras atravesaba un rango de Antonis mientras atacaban. Él sabe que estamos aquí. Entonces los familiares solo están tratando de frenarnos, dijo Mami. No llegaremos a ninguna parte solo luchando contra ellos. Sigue presionando hacia adelante, te cubriré. Y los dos hicieron un fuerte empujón hacia el laberinto, abriendo un camino a través de los familiares que los seguían. Kyoko aplastó y cortó a cualquiera familiar a su manera, mientras Mami formaba mosquetes para disparar a tantos como pudiera sin cansarse. El tiempo se estaba acabando. Necesitaban llegar a la bruja lo más rápido posible si iban a salvar a esas víctimas. Dante ha visto mucha mierda en su época, pero estas brujas estaban demostrando ser algunas de las más extrañas. El primero con el que luchó parecía dos cuerpos cosidos. Un poco fuera de su tema normal, pero no totalmente inesperado. Este parecía vómito de papel maché. En cuanto al diseño, salió de la puta nada. Y esas alas de mariposa estaban grapadas en la espalda. Si estuviera entregando premios por la cosa más tonta que he matado, esta cosa sería un candidato para el primer lugar. Lo que le recordó. Una barra corta, una enredadera entrante, sosteniendo un par de tijeras gigantes. Salta, corta las dos enredaderas que se acercan desde el aire, baja de la tercera, coyotea a la cabeza y aterriza un devastador rompehielos sobre la bruja y retrocede. Todavía tenía que matarlo de verdad. Lo que resultó ser más aburrido de lo que esperaba. Sus ataques eran lentos y se sentía como si un bebé estuviera tratando de golpearlo. Es cierto que estaba distraído por cómo se veía. Nunca había visto un demonio con ese aspecto, al menos. ¿Y qué pasaba con el laberinto? Las dimensiones de los bolsillos eran una mierda. Su atención volvió a llamar cuando la bruja chilló, retorciéndose y ondulando de maneras que no deberían ser posibles. Realmente debería haber traído una cámara. Lady y Trish se habrían divertido con esto. Cuando salga de este lío, definitivamente estará atento a estas brujas. Pero, negocios son negocios. Él sonrió. Solo porque esta cosa no pueda lastimarlo no significa que no pueda divertirse. Parece que la bruja también estaba lista para seguir adelante. Un poderoso aleteo de sus alas y volaba alrededor de la cámara. Es hora de hacer jardinería. Se sacaron ébano y marfil, disparando innumerables tiros a la bruja. A pesar de su tamaño, tenía una gran movilidad, esquivando la mayoría de las balas con las que estaba salpicada a través de maniobras aéreas. Se abalanzó sobre el cazador de demonios, ya que no se había movido de su lugar. Justo cuando se acercaba, saltó encima, blandiendo caballere y destrozando pedazos de la bruja con las sierras circulares. La bruja se sacudió violentamente mientras volaba, tratando desesperadamente de sacudir al cazador de demonios, cuando sintió que las rosas en su cabeza estaban siendo desgarradas salvajemente. Sintiéndose generoso, Dante accedió y saltó de la bruja, solo para reaparecer frente a su camino con su truco. Blandió Balrog, el brazo diabólico ansioso por soltarse. 1, 2, 3. Contó cuando Dante aterrizó un combo de plumas antes de golpearlo contra el suelo. La fuerza tan grande del estruendo se sintió por todo el laberinto, y aún se puso suficiente energía detrás de él para hacer rebotar a la bruja del suelo. Dante cambió Balrog al modo patada y disparó hacia la bruja cuando retrocedió del golpe anterior.
La fricción se hizo realidad, a lo que Dante siguió saltando de la cabeza de la bruja y aterrizando por segunda vez. Ahora, se inclinó para pasar junto a la bruja, colocándolo debajo de ella mientras reanudaba su caída prolongada. Dante podía sentir su brazo diabólico con muchas ganas de irse, habiendo sido muy infrautilizado en su encuentro anterior. Enciende las llamas. Ahora. Y con un toque adicional, Dante se animó. Para terminar la pelea con estilo, Dante hábilmente hizo malabares con su enemigo con la espiral break. Su fisiología floral ardía muy bien, sus gritos se desvanecían en un gemido bajo antes de que el silencio los alcanzara. Sorprendentemente, a pesar de la temática floral, las llamas no acabaron con la bruja y yacía inmóvil en un montón carbonizado en el medio de la cámara mientras las llamas se apagaban lentamente. Estilo sexy fumando. Dante no estuvo de acuerdo, sintiendo que su arma estaba un poco sesgada después de ser utilizada para la mayoría de su combo. Considerando que la bruja estaba en sus últimas etapas, Dante podía elegir cómo quisiera acabar con ella. Entonces, en un espíritu de burla, conjuró una rosa de su poder demoníaco, oliendo grandiosamente antes de hacer un lanzamiento galante. Y eres puesto en libertad. La rosa fue despedazada por una bala antes de alcanzar su objetivo. Dante volvió la cabeza para ver a la chica mágica con la que luchó antes en una repisa arriba, de pie junto a una chica rubia que sostenía un gran mosquete humeante. Parece que lo logramos justo a tiempo, dijo la rubia. Con un movimiento de su mano, otra pistola se formó en su mano. Bueno, si no es el incendiario quien lo apuñaló ayer. Y ella trajo a una amiga. Tratar con la bruja era solo una parte de su misión, también necesitaba distraer a estos dos. Mejor seguir adelante para no cabrear a la señorita, que tiene una mano permanentemente sobre el botón molestar a Dante. Llegas tarde a la fiesta, Red. Dante llamó encogiéndose de hombros. Aunque supongo que este lugar debe ser un gran problema si trajiste uno más. Cuidado, dijo Kyoko. Recuerda lo que dije antes. La rubia asintió. Solo voy a preguntar esto una vez, dijo la rubia. ¿Cuál es tu plan con las brujas? Necesito un consejo para una poción que estoy preparando. La bruja gruñó. Las chicas mágicas compartieron una mirada preocupada antes de que la rubia entrecerrara los ojos, su arma apuntándole. Entonces supongo que no tenemos otra opción. Lo que sea que estés planeando terminará aquí. Detendremos tus experimentos con brujas antes de que puedas dañar a más personas. Dante esbozó una sonrisa divertida. Supongo que trataste con los invitados al frente. Puedes olvidarte de ellos, dijo Kyoko. No permitiremos que inocentes sean perjudicados por tu ansia de poder, continuó la rubia. Dante no pudo evitar reírse de la ironía de esa afirmación. Bueno, coloréame impresionado. Supongo que debería agradecerte por encargarte de eso por mí. Me ahorra problemas. Desafortunadamente, no puedo permitirme que te vayas de aquí, continuó. Si te rindes ahora, podemos hacer que esto sea lo menos doloroso posible. Dante soltó una risita astuta. Creo que pasaré ese trato, risitos de oro. Entonces no tenemos elección. Ella disparó su arma, que Dante esquivando ligeramente. La niña había saltado de la cornisa y ahora estaba directamente encima de él. Con un gesto de su mano, decenas de mosquetes se materializaron y se prepararon para disparar. Una barrera de cadena se manifestó en una columna a su alrededor y la rubia, reduciendo su escape mientras las armas disparaban contra él. Tuvo que dárselo a ellos, fue un buen truco. Incluso podría funcionar en el demonio promedio. En el instante en que vio las armas a punto de disparar, sacó ébano y marfil, disparando a todas las balas a medida que aparecían, disparo por disparo, iluminando el área con un tono dorado brillante cuando las balas respectivas explotaron cuando Dante las golpeó. La barrera se disipó, Kyoko se acercó a él con una puñalada de su lanza. Dante saltó, bajando del arma para ganar más altura. La rubia había descendido por completo y se abalanzó sobre Dante con una de sus armas cuando se acercó, que Dante bloqueó con marfil. La niña manifestó otra pistola, disparando a Dante, que él derribó con la otra mano, haciendo que la bala pasara justo por encima de la bruja. La niña torció su cuerpo, usando el impulso para retroceder, haciendo dos armas más y disparando.
En el mismo instante, la lanza de Kyoko se separó en su forma de cadena y azotó a Dante por detrás. Con un giro propio, se orientó hacia la lanza, esquivando las balas y arrancando la cadena, dando volteretas hacia atrás sobre Kyoko y dejándolo alejado de las dos. Cuanto más duraba esta pelea, más le impresionaban las dos chicas mágicas. Por supuesto, si pasas una parte significativa de tu tiempo luchando contra monstruosidades repugnantes, sacarás algo de eso. Aunque podrían soportar aligerarse un poco. Ustedes, niños, son realmente algo, dijo. Me hace pensar. Kyoko se abalanzó sobre él, interrumpiendo lo que estaba a punto de decirle. Supongo que ella no era fanática de las bromas. Guardia real. Dante llamó mientras paraba el golpe quitándole el brazo del camino. Una serie de ataques lo asaltaron, que hizo un esfuerzo por esquivar. Su amiga rubia saltó sobre ellos, asegurándose de dispararle cuando ella tenía un tiro claro, que nuevamente él bloqueó con sus propios tiros, pero ahora ella estaba del otro lado, y los dos lo enfrentaron en un ataque coordinado. Un golpe de lanza se combinó con un ataque de un arma que dispararía contra su persona, pero se mantendría alejado de Kyoko si fallaba. Los dos lo asaltaron en un combate cuerpo a cuerpo mortal que requería la máxima destreza y delicadeza para soportarlo. Así que básicamente Dante se lo estaba pasando bomba. Dante apartó el cañón de un arma a codazos y pateó la punta de la lanza hacia abajo. Tramposo. Llamó, dando un paso adelante y usándolo como resorte para lanzarse. Kyoko lo persiguió, su lanza desplegándose en un torbellino, tratando de golpearlo desde múltiples ángulos. Siguieron disparos, puntería experta persiguiendo solo a su objetivo previsto mientras se alejaba de Kyoko. Sacó su arma y le devolvió el disparo a la rubia, deteniendo sus balas disparo a disparo. Era oficial. Estos niños son bastante buenos. Maldita sea, dijo con una sonrisa. ¿Ustedes practican esto? No respondieron. Por divertido que fuera, realmente no iban a llegar a ningún lado así. Dante no tenía la costumbre de golpear a niños al azar, con energía o de otra manera, y dudaba seriamente de que pudieran manejarlo con calma como lo hizo con Nerón cuando se conocieron. Pero se suponía que él debía distraerlos. Tuvo un pensamiento cuando Ricitos de Oro le estaba dando un pequeño discurso antes. Parece que ella, al menos, realmente quería hacerse la heroína. Lo que significaba que tenía que interpretar al villano. Iba a tener que esforzarse un poco más para que fuera creíble, pero podía hacer que funcionara. Entonces probablemente debería dejar que reciban algunos golpes. Aumente su confianza y todo. Y todavía quería ver qué podían hacer estas cosas mágicas. Dante se movió para patear a Kyoko, quien vio el golpe y envolvió su lanza alrededor de su pierna, los bordes dentados le ofrecían un agarre firme. Con un gruñido de esfuerzo, Kyoko reunió su fuerza para tirarlo de cabeza al suelo. Su compañero capitalizó, formando un par de pistolas que, una vez que se acercó, ella usó como un bate improvisado y se balanceó con fuerza, enviándolo a estrellarse contra la pared, con el impacto lo suficientemente fuerte como para dejar una bolladura. Las dos chicas mágicas miraron fijamente mientras él se despegaba de la pared. Dante se rió para sí mismo mientras se burlaba de desempolvarse el abrigo. Lo admitiré, dijo. Ustedes me impresionaron. Pero desafortunadamente para ti, dijo señalando con el dedo. Se nos acabó el tiempo. 3, 2, 1. Los rostros de las dos chicas mágicas se iluminaron de alarma, ambas inmediatamente tomaron posturas defensivas. 0. En el momento en que terminó el conteo, la bruja disparó sus enredaderas desde abajo de las chicas mágicas. La rubia saltó, evadiendo con éxito, pero Kyoko no tuvo tanta suerte, ya que optó por cortar las enredaderas, lo que la dejó abierta a ser atacada por los familiares voladores, que comenzaron a inundar la habitación. Su compañero se movió rápidamente para interceptar, y los dos se cubrieron de inmediato del ataque. La bruja. Gritó Kyoko. Si todavía tiene el poder de controlarlo, podría ser mejor volar todo el lugar. Mami asintió, su gema del alma ya brillaba en preparación. Yo me encargaré de eso. Tendrás que cubrirme, Sakura-san. Kyoko asintió, su lanza partiéndose en pedazos en preparación. Mientras las chicas mágicas diseñaban estrategias, Dante estaba siendo ignorado.
Todos los familiares y la bruja misma parecían enfocados en los niños en lugar de ser la mayor amenaza en la habitación. Si estaba siendo honesto, le molestó un poco. Incluso pudo acercarse a la bruja, directamente a la salpicadura de pintura que asumió que era su cabeza, sin que le enviara ni un gruñido. No es lo que planeó, pero bien podría seguir adelante. ¿Qué demonios pasa con esta cosa? Él dijo. De cerca era aún más repugnante, la textura de sus rasgos parecía moverse. Sí, oficialmente terminó con esto. Kyoko hizo girar su lanza, creando un feroz tornado que destrozó a los familiares cercanos, lo que permitió a Mami saltar muy por encima. Su magia brilló intensamente, numerosas cintas se manifestaron y se fusionaron entre sí, formando un enorme cañón que ella entrenó directamente hacia él. Dante había mirado fijamente el cañón de muchas armas, ciertamente en su mayoría de dama, antes, pero ninguna había sido tan enorme. La energía se fusionó en el barril, iluminando el lugar con un resplandor dorado y místico. Tiro final. La explosión golpeó el suelo con una explosión, gritos de la bruja y familiares levantados en cacofonía, antes de resonar con las brasas de la explosión mágica. La luz retrocedió, el laberinto se disolvió a su alrededor cuando el mundo real volvió a aparecer a la vista. Las dos chicas mágicas miraron fijamente al hombre, a quien la explosión había derribado al suelo. Aunque no podían verlo desde su posición ventajosa, una sonrisa caprichosa brillaba en el rostro de Dante. Parece que su espectáculo estaba llegando a su fin. Si manejar a todos los niños fuera así, él podría ver el atractivo. Pero en lo que a él respecta, eso fue suficiente por ahora. No es divertido tener todo resuelto de una vez. Todavía tiene un mes entero por delante. Tuvo que sacarlo al menos un poco. Cuidado donde señalas esa cosa. Dante se rió entre dientes mientras se ponía de pie. Casi pensaría que estás tratando de matarme. Como dije, bastardo duro, dijo Kyoko. Creo que todos hemos visto lo que necesitamos, dijo Dante. No es divertido si mostramos nuestras manos tan temprano. Así que por ahora, clase despedida. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció de la vista. Las dos chicas miraron alarmadas a su alrededor. Un guiño compartido entre los dos era todo lo que necesitaban para comunicar sus intenciones. Y tan rápido como su magia lo permitió, se separaron para ver a dónde podría haber ido. Sayaka Miki no se consideraba una persona crítica. Si alguien le preguntara, ella diría que es bastante amigable, que se lleva bien con casi todos y definitivamente no es el tipo de persona que se burla de los demás sin una razón discernible. Dicho esto, Sayaka pensó que este estudiante transferido era realmente raro. Ciertamente, no es raro de una manera grosera, con su cabello perfecto y su piel impecable, y no del todo del tipo pateo cachorros y bebés por diversión, aunque no le sorprendería del todo si ese fuera el caso. Pero ella era solo realmente pegajosa podría ser la palabra. En el momento en que Madoka le dijo dos palabras, nunca se apartó de su lado. Pero realmente no podía culparla. Madoka es, como, la persona más amable del mundo. Si ella era una estudiante transferida, ciertamente se sintió bienvenida si Madoka hablaba con ella. Pero aún así colgarse de ella hasta este punto fue extraño. Incluso ahora, cuando de alguna manera logró acompañarlos en su camino a casa, la estudiante transferida caminaba al mismo paso que Madoka, un poco por delante de ella. No es que estuviera celosa ni nada, pero sigue siendo raro. Supuso que era posible que las personas realmente hicieran clic tan pronto como se conocieran pero aún así. ¿Estás bien, Sayaka-chan? Preguntó Hitomi mientras caminaba a su lado. Oh, sí. Solo tengo curiosidad por nuestro nuevo estudiante transferido, dijo, lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de Omura. Miró a Sayaka con una mirada de reojo. ¿Qué quieres saber? Sayaka iba a preguntar cuáles eran sus pasatiempos y demás antes de recordarla diciendo que pasaba mucho tiempo en el hospital. Si ella se parecía en algo a Kyosuke, ese podría ser un tema delicado. ¿Eres fanático de la música clásica? Pareces del tipo. No, respondió ella secamente. ¿En serio? Me imagino que un tipo de la alta sociedad como tú estaría realmente interesado en eso. Ella entrecerró los ojos. Entonces me temo que me has juzgado mal. Mierda.
Ella simplemente soltó eso, asumiendo que era una chica rica como Hitomi. Ahora las cosas eran aún más incómodas entre ellos. Genial. Entiendo que has pasado mucho tiempo en el hospital, dijo Hitomi. ¿Hay algo que te gustaría hacer ahora que no pudieras hacer antes? Omura la miró fijamente antes de pasar rápidamente a una mirada más pensativa. Buena parada, Hitomi. Me gustaría comprar helado. Esa es una idea maravillosa, dijo Madoka. Podemos ir al lugar cercano. Deja que una chica de clase alta como Hitomi pase una prueba de habla difícil como si no fuera nada. ¿Y helado? Ella estaba totalmente deprimida por eso. Entonces, ¿a qué estamos esperando?, exclamó Sayaka. Tropas, esta misión es de suma importancia. Esta noche, nos vengaremos de la amenaza de las mujeres en todo el mundo. Teniente Kaname, liderará la carga contra nuestro enemigo congelado. Hitomi y Madoka se rieron de sus payasadas. Aye, comandante, dijo Madoka con un saludo simulado. Eso es almirante para ti. Una grieta más como esa y serás degradado a brigadier de retaguardia. Tu conocimiento de las Fuerzas Armadas es asombroso, dijo Hitomi entre risas. El estudiante transferido permaneció estoico. Ella va a ser difícil de romper. Continuaron así hasta llegar a la tienda en cuestión. Cuando entraron, la tienda estaba vacía, salvo por otro cliente. Por lo general, esto no sería motivo de mayor consideración, pero la aparición de este mecenas en particular hizo que Sayaka se detuviera y mirara fijamente. Un extranjero de aspecto mayor con un largo abrigo rojo, comiendo constantemente un helado doble de fresa. Si bien eso en sí mismo era algo digno de mención, la presencia que emitía este tipo era entonces, rudo. Incluso mientras estaba sentada, se dio cuenta de que fácilmente superaba el doble de su altura, su abrigo se complementaba audazmente con la camisa negra, los pantalones y los guantes de conducir que usaba. Su cabello, blanco pero con un brillo como plata pulida. Mierda, ella estaba mirando. Al menos aún no los ha mirado. Estaba en una pandilla. Ella escuchó que a veces se contrataba músculo extranjero para un montón de propósitos, pero si ese es el caso, ¿qué está haciendo comiendo helado aquí de todos los lugares? Y como se veía tan genial haciéndolo, ella se lo imaginó fácilmente blandiendo una espada enorme con salvaje abandono. Como un héroe. Decir cosas como, tu reinado de terror termina aquí, malhechor. Ten a ti. O tal vez era un villano que comenzaba mal y luego se ponía del lado del bueno. Te has probado a ti mismo, decía. Te ayudaré esta vez, pero no me detengas. Sí, ese es exactamente el tipo de cosa genial rockera que diría. Ni Madoka ni Hitomi parecían prestarle atención, pero notó que la estudiante transferida tomó nota de su presencia, que era más de lo que le daba a nadie más que a Madoka hoy, aunque no podía discernir correctamente la expresión de su rostro. Molesto. Confundido. Una mezcla de ambos. Entonces atrapó a Sayaka mirándola fijamente y rápidamente apartó la cara. Sí, incluso llamó la atención del estoico estudiante transferido, realmente era una fuerza a tener en cuenta. Hombre, ella deseaba poder ser genial así. Cortando monstruos con un arma genial, siempre se imaginó a sí misma como una chica tipo espada, salvando a la gente de las fuerzas del mal, sería la heroína más enferma de la historia. Por supuesto, ella necesitaría un atuendo igualmente genial. Los uniformes escolares definitivamente no eran material para héroes. Y ella también necesitaría un eslogan. Todos los mejores héroes tienen frases hechas. Sayaka-chan. La llamada de Madoka le devolvió la atención. Ella y Hitomi tenían miradas divertidas y desconcertadas, respectivamente. Realmente no deberías espaciarte así, reprendió Hitomi. Lo siento. Me preguntaba qué tipo de helado debería comprarle a Kyosuke. ¿Lo estás viendo después de esto?, preguntó Hitomi. Sayaka asintió. Le trajiste chocolate la última vez, así que quizás algo diferente. Sayaka continuó su conversación, señalando que el hombre ya casi había terminado con su golosina. Si notó cómo llamó su atención, no se lo mostró. Lo que se esperaba, por supuesto, probablemente recibe miradas así donde quiera que va. Se fue poco después de que se sentaran. Ella realmente necesitaba aprender a reinar en su imaginación.
No hay forma de que un tipo al azar sea un cazador de monstruos. Por desafortunado que fuera, ese tipo de cosas simplemente no existían. Pero eso no le impidió querer ser una heroína, incluso si era para salvar a una persona específica. Esperaba que Kyosuke estuviera de buen humor hoy.